Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Perlas del Cielo. La perla de hoy está en Salmo 119, versos del 7 al 11, y dice así: Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bien, seguimos, les sigo compartiendo lo que vivimos en el campamento de adolescentes. Otra cosa que nos pudimos dar cuenta, miren, en el grupo que tuvimos fueron muchos chicos de distintos grupos religiosos. Algunos vinieron de la iglesia evangélica, otros de la iglesia católica, algunos eran agnósticos, otros ateos. Y pues un poco haciendo un trabajo pastoral de acompañamiento por medio de los consejeros, pudimos descubrir algunas cosas, ¿no? Pudimos descubrir que los muchachos entre 12 y 17 años veían el cristianismo muy alejado de ellos, muy alejado de ellos. Veían el cristianismo como una serie de reglas, de ritos, de imposiciones que no entendían, no tenían claro por qué tenían que hacer ciertas cosas, porque no tenían claro por qué tenían que leer la Biblia y mucho menos tenían claro qué significa ser cristiano, qué significa vivir como cristiano. Entonces ellos veían el cristianismo como algo aparte de su vida. No era su vida, era algo aparte de su vida. Son reglas que hay que cumplir, determinados días en la semana, clases a las que hay que asistir, cosas que hay que aprender y listo. Ya si yo cumplo con esas normativas, entonces papá y mamá van a estar tranquilos o menos molestos en todo caso, y se acabó, ¿no? Otros no tenían claro o tenían confusión entre lo que es Dios y lo que ellos veían de aquellas personas que se llamaban ser cristianos. Porque por un lado, esas personas les decían, generalmente eran los padres o personas mayores, les decían que Dios es amor, que Dios es reconciliación, que Dios es perdón, que Dios transforma, cambia vidas, que hay que darle gracias a Dios por la comida, que gracias a Dios por el vestido. Algunos a la hora de orar repetían de memoria frases y sin salabín se acabó, pero luego veían como esas mismas personas que les decían que Dios es amor, es perdón, es todas esas cosas bonitas que siempre decimos, veían cómo esas personas gritaban, insultaban, mentían, manipulaban, traicionaban, lastimaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso los llevó a una especie de ateísmo o de agnosticismo en algunos casos, y nos topamos con esa realidad, ¿no? Y tal vez, no tal vez, ese fue mi primer error, ¿no? Y ya yo también viendo la viga que está en mi ojo, fue mi primer error asumir que estos jóvenes, como la gran mayoría venía de un trasfondo cristiano, ya sea evangélico o católico, cometí el error de pensar que estos jóvenes entendían que era pecado, sabían que era seguir a Cristo, sabían que era infierno, diablo, y no, simplemente no lo sabían, o si lo sabían no lo recordaban, porque fue una lección que aprendieron hace algún tiempo y quedó allí, ¿ya? Entonces, el primer día, cuando estábamos compartiendo una de las charlas que dábamos, es como que estaban totalmente perdidos. O sea, fue muy difícil para mí conectar con ellos. No, y mire que yo generalmente uso elementos visuales, pero fue tan difícil porque no me estaba haciendo entender. No me estaba haciendo entender. Estos chicos no conocían cosas tan básicas, no podían explicarlas, no se sabían de memoria lo que papá y mamá les dijo. A ver, tú tienes que decir esto y punto, pero no lo comprendían, ¿no? Y como eso que les dijeron que se aprendan de memoria se les olvidaba, es como que estaban perdidos, ¿no? La primera charla no supe cómo llegar a ellos. Yo para esto estaba orando bastante, pero fue muy desafiante en realidad.
Ya el siguiente día la situación fue mejorando cuando nos dimos cuenta de este problema y finalmente el último día, gracias a Dios, pues ah, ya cambiamos totalmente el discurso, perdón, no el discurso, cambiamos la forma de comunicar el discurso, cambiamos las palabras para hacernos entender. Y literalmente, las palabras que utilizamos son las que, para hablar de Dios, las palabras que utilizamos para hablar de Dios, son las que utilizamos para explicarles cosas de Dios a niños de 4, 5 y 6 años. Literalmente, para explicarles qué significa ser cristiano, seguir a Cristo, qué significa bautizarse, qué significa pecado, para explicarles qué significa religión, por qué hay tantas religiones en el mundo, explicarles cuál es la propuesta que vino a traer Jesús a este mundo, que Jesús no vino a traer una religión, vino a traer vida abundante. Entonces, tratamos de usar palabras muy sencillas, como que si estuviéramos explicando estas cosas a niños de 4 o 5 años. Esa es la realidad. Entonces, la fe, el evangelio, no se trata de que nuestros chicos solamente cumplan reglas, porque bueno, no, hay reglas que hay que cumplir, reglas que son para nuestro beneficio, dicho sea de paso, sino que se trata de poder aterrizar esas reglas en nuestra vida. Es decir, ¿por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Por qué si hay tanta maldad, por qué Dios no hace nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los muchachos tienen esas preguntas. ¿Por qué si ustedes me dicen que Dios es amor, se comportan de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué yo los veo cuando van los días domingos y son todos sonrientes y se abrazan con todo el mundo, pero cuando están en casa de repente explotan, de repente no se tratan bien? ¿Por qué? Que alguien me explique. Entonces, los chicos necesitan eso y no podemos entregarles esa responsabilidad a la iglesia, porque a la iglesia ellos van los fines de semana, y esto es si es que van, por unas cuantas horas. La mayoría del resto de su tiempo lo pasan en casa. Entonces es necesario que ellos no solamente aprendan, se memoricen la palabra de Dios, sino que puedan entender el por qué es necesaria la palabra de Dios en su vida, en el día a día. ¿Por qué es necesario obedecer al Señor? Porque de esa manera solamente, diría el salmista, podrán los muchachos corregir su vida. Esto ha sido la perla del día de hoy. Nos veremos el día de mañana con otra perla del cielo. Dios te bendiga.